mis hermanos? Espero estén muy bien en esta mañana el día miércoles 28 de abril del 2021. Vamos a dar inicio a este devocional con un tema muy interesante, pero quiero que arranquemos en oración para que sea el Señor guiándonos en esta mañana. Señor, te damos muchísimas gracias por este día. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que nos regalas. Te pedimos que seas tú guiándonos en esta mañana y que todo lo que hagamos y digamos sea conforme a tu palabra. Oramos en los méritos de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Si viste el título del video, hoy vamos a hablar de cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión y cómo afecta nuestra vida diaria? La cosmovisión, literalmente, es la forma en la cual vemos e interpretamos el mundo. ¿Listo? Todos vemos el mundo de formas diferentes, ya sea por razones físicas, fisiológicas, de contexto de nuestro crecimiento, nuestra cultura, nuestra historia. Un ejemplo claro es entender o ver que las mujeres, es un ejemplo de que vemos el mundo diferente, a diferencia de los hombres, ven más tonalidades de blanco. Los hombres vemos menos tonalidades de blanco. Entonces, cuando una mujer le dice a un hombre, ¿qué opinas de este color blanco?, ella lo puede ver diferente. Ellas pueden diferenciar el color hueso del color hielo y diferentes colores o tonalidades del blanco, mientras que los hombres somos un poco más básicos en cuanto a la distinción de ciertas tonalidades de colores. Entonces, ahí está la primera diferencia en cómo vemos el mundo. ¿Listo? Entonces, todos vemos el mundo de una forma diferente. Pero cosmovisión no es solo la forma en la que vemos el mundo, sino a nivel de interpretar, la forma en la cual lo interpretamos. Y esto es importante. Nosotros, como personas de Biblia, como personas conocedores de la palabra, estamos familiarizados con el término interpretar. Interpretar significa darle sentido o significado a las cosas, más allá de lo aparente o de lo que se mira normalmente. Eso es interpretar. Todos, tanto personas creyentes como incrédulas, vemos el mundo de una forma diferente y lo interpretamos de una forma diferente. Entendemos cómo funciona y cómo reacciona de una forma diferente. Todos tenemos que interpretar el mundo. Aún las personas más arraigadas a la ciencia tienen que hacer interpretaciones del mundo, ya que la ciencia no tiene todas las respuestas. La ciencia no puede explicar el origen del universo y tienen que basarse también en alguna creencia para poder explicar su origen. Lo intentan sustentar con matemáticas, pero hasta el momento son teorías porque obviamente no pueden explicar el origen del universo, ni se puede estudiar realmente. Entonces, independientemente de que una persona diga creer en Dios y una persona que diga que no cree en Dios, todos parten de una interpretación en la cual necesitamos como seres humanos darle al mundo que nos rodea. Nosotros necesitamos interpretarlos para poder actuar en consecuencia. Entonces, la forma en la cual nosotros actuamos va determinada por nuestra cosmovisión. ¿Listo? Siempre que me refiero a cosmovisión, me refiero al hecho de cómo vemos y cómo interpretamos las cosas. ¿Listo? Como nosotros veamos e interpretemos las cosas, determinará nuestra forma de ser y de actuar. Un ejemplo sencillo que podemos mirar es, si imaginémonos que vamos por la calle y cuando vamos por la calle, alguien que viene caminando en sentido contrario nos guiña un ojo. Todos podemos ver esta situación, pero cómo reaccionemos va a estar definido por la forma en la cual lo interpretemos. Por ejemplo, a algunos les dará pena, otros les molestará, incluso habrá algunos que le harán un reclamo a esta persona y le dirán, oiga, ¿qué le pasa? Por la forma en la cual, ¿cómo se le ocurre guiñarnos un ojo? Lo que ocurre también es que puede que en ese momento el viento fuera en contra nuestra, o sea, fuera de nuestra espalda hacia adelante, a la persona le haya ingresado un mugre en el ojo y no nos estuviera guiñando el ojo, simplemente lo estaba cerrando por un mugre o algo en el ojo. Entonces, ante diferentes situaciones, nosotros vamos a actuar de formas muy diferentes, pero la forma en la cual una persona actúa va determinada por su cosmovisión, para que lo tengamos presente, lo que la persona interpreta de lo que le rodea. Vamos a dar dos ejemplos bíblicos de cómo en situaciones muy similares se puede actuar de forma muy diferente. Primero, vayamos a Génesis capítulo 39, versículo 7. Como podemos ver allí la cita, Génesis capítulo 39, versículo 7 hasta el 9. Es una historia muy conocida por todos, una historia que de niños la hemos visto varias veces, pero quiero que la analicemos desde el punto de vista de la cosmovisión que tiene el protagonista de esta historia. Entonces dice así: aconteció, después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Y él no quiso.
y le dijo a la mujer de su amo: He aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa se me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces, la historia es José. José no ha tenido una vida sencilla, sus hermanos lo vendieron como esclavo, y siendo esclavo de su amo, que no se menciona allí como su título, pero su amo Potifar, él siendo esclavo de él, logra, confiando en el Señor, y como el Señor estaba con José, con una muy buena administración, volverse el mayordomo, ser el responsable de la casa, tanto que, como dice José, su amo no se preocupaba de nada. Literalmente, Potifar no se tenía que preocupar de nada en su casa, porque a José todo le salía bien, porque era una persona que confiaba en el Señor. ¿Listo? Luego, la esposa de Potifar lo incita a dormir con ella, y la respuesta de José es muy clara. Primero, reconoce su situación actual, su posición como mayordomo, le explica lo que está pasando, le explica su rango, le explica sus beneficios, y luego le da una pregunta que muestra la cosmovisión de José. Él le dice: ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José, ¿cómo está interpretando el mundo? Entonces vamos a la situación. ¿Qué vemos del momento? Bueno, a José está solo con su mujer allí en la casa, no hay nadie aparentemente cerca, y aun si lo hubiera, pues es la mujer de su amo y él es el esclavo de más alto rango. Entonces está en una situación privilegiada, en el sentido negativo, es decir, se están todas las condiciones para que se pueda cometer un acto de inmundicia, o sea, que se pueda cometer el acto o el pecado, se puede brindar allí en esta situación, y nadie podría darse cuenta. O sea, mirándolo en esa situación, nosotros nos ponemos en esta situación y literalmente no hay nadie observando, no se menciona ninguna otra persona allí, sino que estando ellos dos solos ocurre el evento. La respuesta de José nos muestra que, aunque no haya ninguna persona cerca, José es consciente de atributos de Dios, y es consciente primero de su santidad, es consciente de que esto que haría pecaría contra Dios, es consciente de que es pecado, o sea, entiende lo que es pecado, es consciente de su condición, de su posición, es consciente tal vez de la misma omnisciencia de Dios, obviamente, al saber que aunque nadie lo esté observando, Dios lo observaría, de la omnipresencia de Dios también. Entonces José comprende muy bien a Dios y tiene unas creencias muy firmes en Dios, lo que le permite interpretar la situación de la forma en que Dios lo interpretaría. Tiene una interpretación bíblica de la situación, ¿sí? Es una situación aparentemente favorable para el pecado, pero José la interpreta de la forma correcta, como un pecado contra Dios. Basado en lo que José conoce de Dios, interpreta la situación de la forma correcta y actúa en consecuencia. Si seguimos leyendo el relato, ante las insistencias de ella, de la mujer de su amo, José decide escapar. Y aun cuando ella lo amenaza, aun cuando es forzado a pagar un crimen que no cometió e ir a la cárcel, José se mantiene íntegro porque conoce a Dios, y su cosmovisión le permite entender que Dios está en control de todas las cosas, y José no dará su brazo a torcer para pecar contra Dios, porque José conoce a Dios, conoce sus atributos. ¿Sí? José es un creyente, y lo podemos decir así, él cree en el Señor, ideal, es uno de los personajes de la Biblia en los cuales no se encuentran tachas o pecados o problemas graves, aunque no fueran perfectos. Sabemos que José como ser humano habrá cometido pecados. El relato bíblico nos narra a un hombre íntegro y un ejemplo a seguir para todos los creyentes, porque aún en situaciones difíciles, él comprendía y conocía al Señor y actuaba en consecuencia. ¿Listo? Entonces tengamos presente esto. José conocía al Señor, y aún en la situación en la que estuviera, podemos revisar otros eventos en la vida de José, él actuaba como el Señor quería que actuara. Él actuaba de una manera bíblica. Su cosmovisión era bíblica y correcta. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Vamos a Samuel, capítulo 11, versículo 2 al 5. Algo que me parece curioso de la vida de David
que vamos a hablar de David, es que él cometió un error y creo que muchos durante siglos hemos mencionado el error de David y hablado de él. Es feo como David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, esta marca de su pecado haya quedado hasta nuestros días. Veamos lo que ocurrió. David estaba en su palacio y dice así: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Interesante, aunque enfrenta una situación similar, una situación en la cual pecar es muy fácil, en la cual se han dado las condiciones favorables para que se ocurra el evento, ambos actúan de forma diferente porque interpretan lo que ven de forma diferente. David se olvidó de atributos de Dios que José recordó. David ha olvidado en este momento que Dios lo sabe todo, ha olvidado que Dios es santo, y por un descuido, por una pereza, por hacer locha en la casa, locha de lecho, por estar en su lecho y descuidarse, él peca contra el Señor. Y no solamente habiendo pecado y habiendo adulterado con esta mujer, con Betsabé, si seguimos leyendo el relato bíblico, más adelante vemos que él llama a Urías, intenta hacer que Urías se acueste con ella para hacerle creer que el hijo es de él, o sea, lo intenta engañar. Y como Urías es un hombre recto, no lo hace. Entonces la solución que tiene David es procurar su muerte y ponerle una condición que él no hubiera estado para que muera. Urías muere y David toma a Betsabé rápidamente, o sea, eso debió ser muy rápido para que no generar tanta sospecha ante el pueblo. Y luego Dios demuestra que Dios tiene el control, que Él es santo, que Él es perfecto y que nada se le escapa. Dios no puede ser engañado. Si todo lo que el hombre sembrare, esto también cosechará. Entonces llega a él un profeta y le cuenta la historia en la cual expone su pecado ante David. Y él ve y recuerda todos los atributos de Dios que él de antemano ya conocía. Recordemos que David derrotó a Goliat, algo imposible, por su confianza en el Señor lo logró. Pero esta confianza se desvaneció al pasar los años y logró olvidar por un momento lo ocurrido. Entonces, olvidarse de atributos de Dios y cometer un pecado, creo que es algo con lo cual nos identificamos. A veces nos identificaremos más con José, pero creo que muchas veces nos identificamos más con David, en el hecho en el cual olvidamos quién es Dios. Entonces, nuestra cosmovisión del mundo, la forma en la cual interpretamos lo que está ocurriendo, muchas veces es a nuestra conveniencia, olvidando quién es Dios. Entonces, volviendo al tema de la cosmovisión, es importante para nosotros entender, cada vez que observamos algo, debemos comprender y analizarlo a la luz de la Escritura y a la luz de lo que conocemos de Dios. Si nosotros decimos que Dios es todopoderoso, que Dios es omnisciente o que lo sabe todo y que Dios es omnipresente y que está presente en todas las cosas, nosotros cuando actuamos, aún cuando actuamos a nivel externo, a nivel público, y cuando actuamos a nivel privado, en nuestro baño, en nuestra habitación, cuando estamos solos, cuando nos dejan solos en casa, cuando estamos en la calle, debemos actuar de la forma en la cual actuaríamos estando frente a Dios, porque estamos frente a Dios. Ahora nosotros, como hijos de Dios, vemos en la Escritura también que Dios no solamente está como un ente externo alrededor nuestro, sino que también está en nuestro interior y que Él discierne hasta lo más profundo de nuestro corazón
y entiende nuestros pensamientos, lo cual debería llevarnos a tener un comportamiento aún más digno del Señor. Es curioso para nosotros ver, como hijos de Dios, cómo nosotros muchas veces basamos nuestra cosmovisión en política, nuestra cosmovisión en nuestra cultura, nuestra cosmovisión en nuestra misma opinión. Cuando ocurre un evento, ¿cómo actuamos? ¿Como la Biblia nos dice que actuemos? ¿O como nosotros lo interpretamos? ¿Nos ofendemos con facilidad? ¿Nos enojamos? Hay personas que no se enojan con facilidad, pero guardan el rencor en su interior. ¿Acaso somos de este tipo? ¿Acaso simplemente ocultamos nuestras emociones? ¿Cómo estamos interpretando lo que nos ocurre? ¿Cómo Dios quiere que lo interpretemos? ¿Nuestra cosmovisión es bíblica? ¿O simplemente estamos teniendo una cosmovisión que se acomoda a nuestras preferencias, gustos, políticas, corrientes o lo que sea? ¿Obedecemos por conveniencia? ¿Obedecemos a las autoridades cuando nos conviene o las obedecemos siempre? ¿Nos sometemos a nuestros líderes? ¿Nos sometemos a nuestros jefes? ¿A nuestras autoridades? Algo que ha pasado en estos días, se acerca incluso hoy, hay manifestaciones en Colombia, se acerca una reforma tributaria, puede que estemos de acuerdo o no con la política o con lo que sea, no voy a hablar de ese tema. Lo que quiero hablar es de la burla hacia nuestros dirigentes. La Biblia es clara en cuanto a que debemos honrar al rey. Puede que nuestro presidente nos parezca apto o no apto, pero debemos honrarlo y orar por él. El Señor nos dará cuenta de esto y para poder hacer esto debemos comprender lo que la Biblia dice acerca de este tipo de situaciones. Por eso vamos a empezar esta serie de videos. Y quiero cerrar esta parte de enseñanza el día de hoy recordando los atributos que José y que David conocían. Dios lo sabe todo y Dios es santo. Ambos enfrentaron la misma situación, David y José, situaciones muy similares que nosotros también vamos a enfrentar cada día. La situación la podemos resumir de la siguiente forma: la oportunidad de pecar. Y lo digo así, oportunidad, como algo que para nosotros podría ser algo bien visto, incluso para el mundo. Una oportunidad, un momento adecuado, ideal, donde nadie se va a dar cuenta de lo que estamos por hacer. Ese momento en donde solo nosotros sabremos qué va a ocurrir, o eso es lo que pensamos. Porque si actuamos como José, sabremos que Dios lo sabe, y si actuamos como David, actuaremos creyendo que nadie se dio cuenta. Entonces, hermanos, vivamos, interpretemos el mundo de la forma correcta, sabiendo que Dios está en todas partes, nos ve siempre y que Él es santo y ya nos llamará cuenta con respecto a estos actos. Ahora, si tú no conoces a Dios, si no conoces del Señor, si no conoces qué es pecado, si no conoces que hay una paga por el pecado, que es la muerte, y si no conoces que Cristo pagó por nuestros pecados, y que aunque Él haya pagado por nuestros pecados, nos llama a la santidad. Pues claro, interpretar y ver el mundo de una forma bíblica estando separado de Dios es imposible. Así que te invito a que, por favor, el día de hoy, saques un tiempo para leer Juan capítulo 3, veas un poco las preguntas que Nicodemo hace a Jesús y te acerques y nos escribas al WhatsApp. Voy a dejar el WhatsApp en los comentarios, el WhatsApp de la iglesia, para que podamos hablar o puedas hablar con alguien sobre cómo conocer a Cristo en persona y cómo puedes tener una relación personal con Dios. Quiero invitarlos a que, por favor, cada vez que vayamos a hacer cualquier acción, pecaminosa o no, cualquier determinación o cosa que querramos hacer por nuestra cuenta, recordemos que Dios es santo, perfecto y que Él está en todas partes. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres Dios, porque eres perfecto, porque eres santo y porque eres todopoderoso y siempre estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra, Señor, a no dejarnos llevar por aquellas oportunidades de pecar, sino poder honrarte y glorificarte a ti. Poder testificar a través de nuestros actos y abrir nuestra boca, Señor, sin ningún remordimiento, ni que nos ocurra como David, que emitamos un juicio, Señor, cuando realmente nosotros estaríamos siendo quienes somos juzgados por nuestras palabras. Dejamos el resto de día en tus manos y oramos en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.
Bueno, mis amados hermanos, listo. Este es el video introductorio a la serie de videos que vamos a tener de aquí en adelante. Quería empezar hablando de la cosmovisión por el hecho de que es la forma en la cual vemos e interpretamos el mundo, pero para poder ver e interpretar el mundo de una forma correcta debemos tener un marco muy fino y muy bueno con respecto a lo que vamos a interpretar y ver. Nosotros podemos ver muchas cosas, pero para interpretarlas correctamente debemos tener algo que se conoce como doctrina. ¿Listo? La doctrina es una enseñanza fundamental para que nosotros podamos interpretar el mundo. Nosotros interpretamos el mundo basado en nuestras doctrinas, ¿sí? En lo que nosotros creemos del mundo. ¿Listo? Si no tenemos doctrina, no podemos interpretar el mundo de una forma correcta. Ahora voy a hacer la aclaración. El conocimiento doctrinal no salva. ¿Listo? La salvación no se produce por conocimiento doctrinal o de doctrinas o enseñanzas. Saber más doctrinas no genera salvación. La salvación es por gracia, es por fe en el Hijo de Dios. ¿Sí? Uno puede ser salvo, morir al instante, aún sin saber ninguna doctrina, y aún así ir al cielo, porque el Señor así lo determinó. El Señor determinó que no nos salvamos por nuestro conocimiento ni por nuestras obras, o si no nadie sería salvo. Nos salvamos por confiar en Cristo. Pero, y este pero es importante, la doctrina sí nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual, a que nuestra cosmovisión sea más acorde a la Escritura y a que podamos compartir el Evangelio de una forma más eficiente, entendiendo qué puntos de la cosmovisión de la persona con la que estoy hablando contrastan con la cosmovisión bíblica. ¿Listo? Las doctrinas fundamentales son 9 doctrinas, voy a mencionarlas en un momento para que tengamos presente. Vamos a estudiarlas todas. ¿Listo? Las vamos a estudiar en segmentos cortos como el día de hoy, algo muy ligero. Cada doctrina se puede estudiar durante años, pero vamos a sacar verdades de cada una de ellas en una primera ronda y si Dios permite haremos una segunda, una tercera y así para poder sentar unas bases doctrinales fuertes respecto a esto. Recuerda que tenemos también el seminario bíblico ABEM. Allí también se estudian las doctrinas si quieres hacer un estudio más profundo, pero me parece un buen escenario en estos devocionales que empecemos a tratar y hablar acerca de estas doctrinas. Entonces, el orden en las cuales las veremos será el siguiente. Iniciaremos la próxima semana con soteriología, la doctrina de la salvación. Hablaremos de cómo ser salvos, cómo funciona la salvación, desde cuándo fue planeada, cómo funciona la salvación eterna de Dios. Luego pasaremos a ver teología, la doctrina de Dios, quién es Dios, sus atributos, su personalidad, sus características principales. Luego veremos bibliología, la Biblia es irrefutable, cómo funciona, cómo se escribió la Biblia, autor, escritores, inspiración. Luego hablaremos de cristología, quién es Cristo, qué dice la Biblia de Cristo, Cristo es Dios. Luego hablaremos de neumatología, la doctrina del reino invisible, del mundo invisible, la doctrina del Espíritu Santo. Analizaremos el papel del Espíritu Santo en la salvación del creyente y en su vida ministerial. Luego hablaremos de eclesiología, la doctrina de la iglesia, cómo funciona la iglesia, principales autoridades. Luego hablaremos de amartología, que es la doctrina del pecado. Hablaremos mucho de cómo funciona el pecado, tanto en la relación con el creyente como en el incrédulo. Luego hablaremos de escatología, la doctrina de eventos del porvenir, todo el tema de eventos del porvenir, profecías también que se han cumplido, que es importante para entender muy bien la escatología. Y cerraremos el ciclo con antropología, la doctrina del hombre, en la cual analizaremos quiénes somos en este mundo. Y algo importante que quiero aclarar con respecto a las doctrinas, podríamos arrancar por cualquiera de ellas, o sea, he elegido este orden por la forma en la cual quiero que llevemos más o menos el tema, pero las doctrinas se complementan entre ellas, ¿listo? Para que lo tengamos presente cuando estemos hablando de soteriología, mencionaremos algunas cosas de cristología que entenderemos mejor cuando veamos cristología. Es como armar un panorama completo que iremos armando por fragmentos para tener una visión general, una cosmovisión mejor del mundo y podamos interpretar mejor lo que ocurre a nuestro alrededor y lo que ocurrirá y lo que ha venido ocurriendo.
Sí, por eso digamos que establecimos este orden, pero que sepan que cuando estemos hablando de una doctrina se mencionarán cosas de otras que entenderemos mejor cuando vayamos y empecemos a hablar de esta doctrina. Y vuelvo a aclarar, vamos a hacer estudios cortos, o sea, es dentro del esquema de los devocionales, entonces vamos a hacer, es muy rápido, muy práctico, muy a entender una de las características de esta doctrina, cómo la aplicamos a la vida diaria, antes de seguir con otra doctrina, y si Dios permite haremos un segundo ciclo donde retomaremos y profundizaremos un poco más en cada una de ellas. Como les digo, estas doctrinas se pueden estudiar durante años, pero pues quería aprovechar este tiempo y el Señor me ha guiado a que lo hagamos así, si Dios lo permite. Y listo, mis hermanos. Entonces ahora sí los dejo y cualquier cosa nos estamos viendo en 8 días. Muchísimas gracias. Hasta luego.